Hola, mi nombre es Katy Almendares y hoy les voy a hablar sobre los controles o sistemas de calidad en la industria cárnica y sus derivados. Vamos a definir tres términos que son industria cárnica, calidad y control de calidad. El primero, la industria cárnica es la encargada de producir, empacar, preservar y distribuir la carne y sus derivados. En economía sería una fusión entre una actividad primaria, o sea, la agricultura, y una actividad secundaria, o sea, la industria. En la actividad primaria sería producir la carne, los animales, y en la actividad secundaria, la industria, sería la transformación de ella en embutidos y en carnes pues empaquetadas para la distribución. La calidad es la medida en que las características de un producto o servicio satisfacen las necesidades expresadas o implícitas de los consumidores. El control de calidad consiste en la implementación de mecanismos, herramientas y o técnicas en un proceso de producción para la verificación y mejora de los productos, servicios y productividad. Para continuar, mencionar algunos factores que determinan la calidad de la carne y los principios de la higiene para la carne según la FAO. Algunos factores que determinan la calidad de la carne son su aspecto nutricional. Esta es la relación del músculo contra la grasa en la carne. Significa que la carne debe de tener un porcentaje de carne magra, o sea, muy poca grasa. También está la salubridad. Hay que tener en cuenta el no consumir ni procesar carnes que fueron arrastradas. Las carnes deben tener óptimas características físicas visuales. Significa que no se debe consumir ni procesar carnes de res que no fue muerta por destace, sino que la res murió por alguna enfermedad o por algún golpe. Este color es dado por la cantidad de hemoglobina, por el contenido de agua o por enfermedades o contaminación. Una carne fresca debe tener una tonalidad brillante y rosada. La textura de la carne se refiere a la blandura. Esta debe de ser una carne fresca y no muy vieja. Y la ternura de la carne pues es dada por múltiples factores como la edad del animal o la dieta del mismo. Ahora mencionaré los principios de higiene para la carne según la FAO. Número 1. La carne debe ser inocua e idónea para el consumo humano. Esto significa que desde la granja, la manipulación y el almacenamiento de la carne y sus derivados se debe de tener en toda esta cadena de producción un cuidado especial con la higiene para asegurar la inocuidad de los alimentos que van a ser consumidos. Número 2. La autoridad responsable deberá tener el poder legal para establecer y hacer que se cumplan los requisitos sobre la higiene de la carne. Las autoridades que se encargan de regular esta industria pues tienen la autoridad de hacer cumplir y de establecer requisitos para la higiene de la carne. Los programas sobre higiene de la carne deberán tener como su principal objetivo la protección de la salud pública. Número 4. Los principios del análisis de riesgos para un alimento seguro deberán ser aplicados cuando sea posible y apropiados al diseño e implementación de programas sobre la higiene de la carne. Esto se refiere a los controles de calidad que se deben de aplicar a la hora de procesar las carnes. Número 5. Cuando sea posible y práctico, las autoridades competentes deberán formular objetivos de inocuidad alimentaria. Número 6. Los requerimientos de higiene de la carne deberán controlar los riesgos lo más posible y en forma factible a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos. Significa que desde el momento de la crianza de los animales se debe de ir viendo los riesgos que puedan tener y de qué manera van a afectar el consumo y su procesamiento. Se debe de cuidar la higiene a la hora de la crianza de los animales, se debe de cuidar lo que comen a la hora del destace, que todo esté limpio, y de igual manera a la hora de procesarlas, de empaquetarlas y de transportarlas.
Número 7. El encargado del establecimiento deberá aplicar los principios HAP. ¿Qué son estos? Son 7 principios que están basados en la ciencia y que son sistemáticos. Su aplicación posibilita identificar peligros específicos y desarrollar medidas de control apropiadas para controlarlos, garantizando la inocuidad de los alimentos. Esta herramienta va más enfocada en la prevención de los riesgos o de los problemas que en el producto final. Número 8. La autoridad responsable deberá definir el papel de aquellas personas que se encuentran personalmente involucradas en las actividades de la higiene de la carne. Se refiere a que las autoridades deben de capacitar a los empleados que están en contacto con la carne y con el procesamiento de estas. Se deberán llevar a cabo una variedad de actividades involucradas. Número 9, Se deberán llevar a cabo una variedad de actividades involucradas con la higiene de la carne por el personal capacitado. Número 10. La autoridad competente debe verificar que el encargado del establecimiento tenga sistemas instalados adecuados para rastrear y confiscar o decomisar carne de la cadena productiva. O sea que el momento que la materia prima llega a la industria donde va a ser procesada, se debe tener la maquinaria necesaria para descartar aquella carne que no cumpla con todos los requisitos de inocuidad e higiene. Número 11. De acuerdo con las circunstancias, los resultados de monitoreo y de vigilancia sobre la población animal y humana deberán ser considerados con posterior revisión y o modificación de los requisitos de la higiene de la carne siempre que sea posible. Y número 12. Las autoridades competentes deben reconocer la equivalencia de las medidas alternativas de higiene cuando corresponda y promulgar estas medidas de higiene de la carne para lograr los resultados requeridos en términos de inocuidad e idoneidad y facilitar así prácticas justas en el comercio de la carne. Como consejo es que se deben seguir las prácticas de inocuidad alimentaria para la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. Siempre se debe tener en cuenta 4 pasos claves en la seguridad alimenticia: limpiar, separar, cocinar y enfriar. Poder garantizar la inocuidad de la carne implica el control de toda la cadena alimentaria, desde la granja de origen, la manipulación y almacenamiento de la carne, los productos derivados hasta el momento de consumo, pasando por la inspección antes y después de la matanza. La Comisión del Codex Alimentarius ha elaborado un código internacional recomendado de prácticas de higiene para la carne fresca, el cual tiene los siguientes objetivos. El alimento no causará una infección ni intoxicación siempre que se haya manipulado y preparado correctamente. No contendrá residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y metales pesados que rebasen los límites establecidos. Estará exenta de enfermedades, estará exenta de contaminación visible. La carne estará exenta de defectos generalmente reconocidos por el consumidor como objetables. Se habrá sometido a un control higiénico adecuado y cumplirá las expectativas del consumidor por lo que se refiere a la composición. Normalmente, la industria y la autoridad de inspección se compartirán la responsabilidad con respecto a la producción de carne inocua y sana. La autoridad de inspección deberá contar con recursos suficientes y capacidad jurídica para asegurar el cumplimiento de los requisitos necesarios y ser independiente de la dirección del establecimiento de producción. Espero que este video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.